En este día queremos seguir con el tema de Romanos 10 para que sigamos explicando qué es lo que está pasando y cómo podemos adquirir un conocimiento completo acerca de cómo podemos acercarnos al verdadero Mesías. En esta noche hoy vamos a estar con mi hermano Oscar Salinas, que nos va a ayudar en desarrollar algunos puntos del tema de hoy. Vamos a darlo para que haga la introducción a nuestros hermanos que se encuentran en Nicaragua y en otras partes del mundo. Shalom, amados hermanos, y bienvenidos nuevamente, como dijo mi hermano Eberto, despertar a la Torá. Estamos transmitiendo desde Miami en vivo. Queremos saludar a todos los pastores alrededor del mundo, líderes, personas de fe que se han anexado a nuestra página, que quieren estudiar desde su raíz hebrea las escrituras, nuestra fe. Después de todo, Jesús o Yeshua en su nombre judío vino como judío, circuncidado al 8º día, guardó la ley de Moisés, valga la redundancia. Entonces queremos saludar a esas personas que están en Managua, en Nicaragua, esos pastores que nos están viendo en Somotillo. Gracias por estar en sintonía con nosotros, les agradecemos. Diferentes partes, tenemos personas en Estelí también en este momento que están viéndonos, y alrededor del mundo, misioneros en Canadá, pastores también en Europa, en Ginebra. Les agradecemos que estén en sintonía. Ahora le paso la presentación a mi hermano Eberto, porque va a tocar un tema muy contundente hoy. ¿Quién es nuestro Mesías? Una de las preguntas que todo el mundo debe hacerse, y no pareciera como si fuera una pregunta trivial, porque llevamos 2000 años escuchando quién es Jesús. Y para este tiempo deberíamos tener un concepto bien exacto de quién es. Pero sin embargo vemos que hay una distorsión un poco acerca de quién es el verdadero Mesías, cómo se llama, cuál era su cultura y cómo se desarrolló en ella. ¿Será que habíamos estado escuchando de un Mesías que no es exactamente conforme a lo que dice la Biblia, mi hermano Oscar? Bueno, como usted dijo, mi hermano, llevamos un poquito más de 1900 años sobre la influencia de Grecia y de Roma, que nos han dado la perspectiva de un Mesías que viene a traer confusión, viene a traer muchas cosas diferentes, está en contra de la ley de Moisés, no honra lo que su padre escribió en la ley de Moisés, en el Pentateuco, y vino aquí a crear todo tipo de denominaciones, 30, 40 mil aproximadamente es lo que dicen las estadísticas. Entonces queremos aclarar realmente quién es Él, de dónde viene Él. Habla la ley y los profetas de esta persona, de este Mesías, y qué es lo que Él vino a predicar, qué es lo más importante para que haya unidad en nuestras creencias. Amén, así es, y lo que queremos que esta pregunta se la haga usted en esta noche. ¿Quién dice los hombres? ¿Quién soy yo? El Mesías. Esa es la pregunta que le hizo a dos grupos. La primera pregunta se le hizo a los fariseos, y los fariseos dijeron que Él venía ciertamente del linaje de David, pero también que iba a ser hijo de David. Y él mismo le dio una respuesta bien interesante. Le dijo, ¿y entonces cómo David le llama Señor? Ellos se quedaron pensando y no tuvieron respuesta para él. Pero la misma pregunta más adelante se lo hacen los mismos discípulos. Así es. Quiere decir que esta pregunta era importante en la vida de estas personas para que desarrollaran un concepto concreto de quién era el Mesías. Y los discípulos le dijeron específicamente al apóstol Pablo, le dijo, tú eres el Hijo de Dios Altísimo. Y él, ¿cuál fue la respuesta? Le dice, bendito tú eres, Pablo, porque este no te lo reveló sangre ni carne. Amén, amén. Y esa es una de las cosas que queremos tocar hoy, porque nosotros pensamos de que nosotros podemos conocer al Mesías simplemente por leer las Escrituras. Sin embargo, Pedro, que era un apóstol, estaba con él allí mismo y aprendió de él. Él no dijo que lo había recibido de él, lo dijo que eso era una revelación directamente del Padre, que le estaba revelando allí quién era él. Entonces, con ese contexto, nosotros solamente queremos traer a la luz de la Torá y de las Escrituras qué es lo que dice la Escritura de que iba a ser el Mesías. Amén, hermano. Qué era su propósito y para qué él venía al mundo. Y ese concepto lo vamos a estar desarrollando. Seguimos otra vez en el mismo concepto que es la salvación. Estamos discutiendo sobre el capítulo de Romanos 10 y queremos que ese capítulo desarrollarlo completamente. Hoy vamos a saltar unos cuantos capítulos porque queremos ir a una pregunta que fue muy contundente del apóstol Shaul, que cómo van a ellos entender quién es el Mesías si no hay quien le predique. Así es. Entonces, será necesario que nosotros entendamos estas cosas. Vamos a verlo. Seguimos en Romanos 10, como les decimos. Vamos a tomar los versículos del 14 al 17 y dice de esta manera. ¿Cómo pues? Yo quiero que escuchen y se pongan como si nosotros estamos haciendo la pregunta a ustedes, ¿verdad? Y poco a poco
por medio de la palabra, nosotros le vamos a dar respuesta. Yo quiero que usted anote todo lo que vamos a decir, porque estas dos cosas que no, a lo mejor el concepto a veces es un poco difícil de entender al momento, pero si la palabra dice que si nosotros meditamos en ese concepto y empezamos a rumiar, como decimos, o a masticarlo, poco a poco vamos a estar extrayendo la sustancia que va a venir de esos versículos. Y ahí vamos a poder poner en orden cada una de las situaciones que necesitamos tener para tener un concepto claro de quién es el Mesías. ¿Sabía usted que el mismo Yeshua Mashiach dijo que iban a venir muchos en su nombre diciendo que eran el Mesías? Así es. Y que iban a engañar a muchos. Así es. Si él mismo lo estaba diciendo y no lo habíamos tomado en cuenta, ¿cómo puede ser que nosotros a lo mejor estamos adorando a un Mesías erróneo? O de una manera errónea. Podemos tener un celo bueno de ir a adorar a Dios porque creemos en Él. Y en muchas religiones vemos que se manejan muchos distintos conceptos y hacemos debates y nos ponemos a discutir unos contra otros de quién es el Mesías, de quién es la ley, o si hay que aplicar unas cosas o hay que aplicar otras. Pero sin embargo, entre ambos hay celo, ciertamente, ¿verdad? Así es. Pero el celo no es conforme a la sabiduría de Dios. Así es. Y ese es el error que estamos teniendo. ¿Tenía Pablo celo? Tenía mucho celo, claro que lo dice. Vamos a ver qué dice Pablo sobre ese celo y después seguimos con el romano. En Gálatas, vamos a ver qué dice Gálatas. Para que usted vea que Shaul tenía celo de la Torah. Claro que sí. Pero ¿con qué consentimiento tenía el celo? Vamos a leerlo. Yo lo voy a leer, mi hermano, para que usted pues, nos dé una explicación un poco más profunda acerca de este tema. Dice así, porque ya, Gálatas 1, vamos a leer del 13 al 14, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Elohim y los asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Lo voy a leer completo porque ahí solamente quería que agarrar el concepto de que la palabra judaísmo en griego significa que era una secta o una religión. No era que ellos eran judíos conforme a la Torah, sino ellos también tenían su propio concepto. Mira lo que sigue diciendo, dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo yo más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué podemos decir sobre esa parte, mi hermano? Bueno, en Marcos 7 vemos al maestro que es confrontado por fariseos y escribas, diciéndole que por qué él no estaba guardando las tradiciones de los ancianos. Entonces es la misma palabra que se está usando aquí, tradiciones de mis padres, tradiciones de los ancianos, diciéndole que tenía que lavarse las manos para poder comer. Si vamos nosotros a la ley de Moisés o a la Torá o las instrucciones, vemos que eso no existe en ninguna parte. Esto era algo que se había instituido por los hombres. En el caso, regresando a Gálatas, y a propósito, la palabra Gálatas en hebreo es Galut Yah, los esparcidos de Jehová o de Yahweh, para que entendamos a quién se le estaba escribiendo esta carta, que esos somos nosotros. Estamos viendo de que en el verso 14, Pablo era una persona en el judaísmo que aventajaba a muchos de sus contemporáneos y tenía un celo de las tradiciones de mis padres. En ningún momento está diciendo ahí que él estaba con el celo de la Torá solamente, porque había lo que conocemos como la ley oral, o como cuando el maestro o Yeshua dice, oíste que fue dicho. Amén. Está hablando de la ley oral. Eso es lo que estudiaban también los fariseos. Justamente hasta el día de hoy hay una compilación de libros de muchas cantidades de instrucciones legales, del cual están tomando como autoridad sobre la misma ley de Dios, o la toman paralela, y eso no puede ser porque las leyes de Dios son perfectas y eternas y están ya establecidas. Regresando nuevamente a Gálatas, vemos que Pablo está hablando aquí diciendo de que él siempre fue bien celoso con las tradiciones. Las tradiciones, como en otro tema tocamos, es paradosis en griego, que significa tradiciones, pero también significa leyes. Y aquí no se está refiriendo a los padres, que es Abraham, Isaac y Jacob. Estaba hablando de los fariseos claramente, y usted me dirá, ¿cómo es posible de que no sean Abraham, Isaac y Jacob? Porque Abraham, Isaac y Jacob practicaron Torah, vivieron bajo las instrucciones de Moisés.
en su corazón y en su mente, como podemos ver en Génesis 25:6. Entonces, aquí claramente está identificando las tradiciones o las leyes que eran de los hombres, que causaban de que no podían ver o identificar que el Mesías había llegado, el Mesías de la casa de Israel y de Judá. Entonces estaban causando un conflicto tan grande que está diciendo él mismo de que él asolaba a lo que es las asambleas del Eterno. Y asolar en griego es porteo. Porteo significa destruir. Entonces en ninguna parte de la Torá enseña de que uno por celo de la palabra puede asesinar o puede matar. Amén. Está claro que uno de los mandamientos dice no matarás. No matarás. Y específicamente cuando habla de no matar dice no derramarás sangre inocente. Esa es la palabra específica que está yendo. No es que no mates, porque tú puedes, en defensa propia, puedes llegar al acto de matar a una persona y no se te inculpa como pecado. Pero si derramas sangre inocente, si matas por matar, entonces sí es pecado. O asesinar. O asesinar. Muy bien dicho, como lo hizo Abel con su hermano. Así mismo. Mi hermano, un tema que podemos tocar la semana que viene, que es bien interesante y va con la acción. Entonces, ¿qué fue lo que Pablo botó y tiró como basura para darle un adelanto a ello? Bueno, Pablo puso por basura claramente lo que eran las leyes de los hombres, la institución farisaica que estaba viviendo una doble ley, la ley de Moisés, que es la ley del Eterno, y la ley de los hombres, que esto es claramente las tradiciones de mis padres. Pablo le decía tradición y le decía sus padres a estos varones, porque estas son las personas que les enseñaban lo que él conocía como el Evangelio, pero al final nos damos cuenta que no fue. Entonces, nuevamente recalcamos que tradiciones de mis padres no es la Torá, no es Abraham, Isaac y Jacob, sino que era una ley farisaica de hombre, hermano. Así mismo. Vamos a seguir entonces con el tema en el tema de Romanos, para que lo empecemos a desarrollar. Yo lo voy a leer, yo quiero que ustedes presten atención ahí donde están, porque en esta noche yo quiero que todos ustedes sean edificados. El propósito de nosotros es que todo el mundo despierte a la Torá, a la ley del Eterno, el cual no son antiguas. La palabra correcta allí es eterna. Amén. Si quieren lo podemos abrir, lo podemos más adelante explicar con manera más específica, para que veamos que todo lo que decimos aquí lo desarrollamos con el contexto de la palabra y también definimos cada una de las palabras, porque uno de los mayores errores que tenemos en estos días es que lo mismo que significaba en ese tiempo ya no significa ahora lo mismo. Claro que no. Entonces vemos que se pierde un poco el sentido de lo que se dijo en aquel tiempo porque no estamos siguiendo la misma definición. Sin embargo, cuando nosotros vamos al contexto original, lo que estaba escrito era lo que significaba. Claro. Y los hombres le han puesto una definición diferente. Por ejemplo, mi hermano Oscar, yo he escuchado mucho tiempo que dicen que la palabra gracia es favor inmerecido. Sin embargo, yo he buscado en todos lados la definición y no aparece. No aparece una definición que diga que la palabra gracia dice que es favor inmerecido. Pero sin embargo, vamos al hebreo y vemos que significa la palabra favor y dice que se adquiere por hacer algo. Así es. No es por inmerecido, es por algo que adquiere. Entonces, gracia, vamos a irlo explicando poco a poco, no es un favor inmerecido. La gracia viene por causa de algo que uno hace y después más adelante vamos explicando todos estos conceptos. Pero lo que quiero decir es que muchos de los conceptos que manejamos nosotros son erróneos. Muchos de los conceptos que están puestos allá en la calle no tienen el concepto original que las escrituras dicen, como ese concepto de que la gracia es favor inmerecido. Ese concepto fue extraído afuera de la Biblia y puesto en el contexto en el cual no va. Hermano Alberto, lo que estamos viviendo en estos tiempos es lo mismo que estaba viendo el maestro en los tiempos de los fariseos. Vemos que estamos viviendo una doble ley. Estamos predicando un evangelio allá afuera, obviamente, no se trata de las raíces hebreas. Se está predicando un evangelio cómodo, un evangelio de prosperidad, y se está diciendo de que ya todo lo que es la ley, los profetas y los salmos ya están caducados, están expirados. Entonces estamos nosotros bajo una influencia de dos imperios, de Grecia y de Roma, del cual el creyente ha adoptado y está viviendo una doble ley, igual que los fariseos, desafortunadamente, hermano. Así mismo es. Es más, una de las cosas que nosotros podemos notar
de que Pablo divide el mundo antiguo entre judíos y griegos. Sí. Solamente hay dos tipos de personas para él, o judío o griego. ¿Por qué Pablo hace esa diferencia? Unos son los judíos, en los cuales fueron hechos los pactos, las promesas y el culto. Y griego, no es que está hablando de los griegos, no crea eso, sino que en aquel tiempo no existía la palabra helenismo o helenización, eso es algo moderno. A los griegos se les llamaba a todas aquellas personas que habían sido alcanzadas por el sistema de Alejandro Magno, que fue impuesto, o el helenismo, Claro. que gobernó prácticamente todo el mundo, y todo lo que conocemos hoy en día como deporte, música, arte, hasta la misma política viene de ese sistema. Es tremendo lo que hizo este hombre. Entonces, por eso que en la época de Pablo, cuando él predicaba, para él el mundo solamente existían dos tipos de personas, o judíos o griegos. Hermano Alberto, claramente podemos ver que Pablo identifica lo que es un griego porque él era maestro de la ley, doctor de la ley. Amén. Y él también había leído todo lo que es la ley de Moisés, los profetas y obviamente los salmos. Él sabía que lo que venía de parte de Grecia era la tercera bestia que vemos en Daniel capítulo 7, que tiene 4 cabezas y que tiene alas. Sabíamos que vendría rápido a conquistar de una manera agresiva, nunca visto, como dijo mi hermano Alejandro Magno, y de una manera muy sutil infiltraron a lo que es la Torá, desafortunadamente. Sí, vamos a dar hoy en la noche mucha información. Yo quiero que ustedes presten atención, porque toda la información que damos ustedes la pueden colaborar. Ustedes pueden ir al libro de los Macabeos 1 y 2 y pueden ver cómo se desarrolló todo el contexto. Así es. Aunque es histórico, da mucha información que el mismo Pablo tenía acceso a ella. Pero una de las cosas que Pablo divide el mundo, porque lo divide entre judíos y griegos, es porque uno estaban unidos a Dios y el otro era egocentrista. Uno era centrado en Dios y otro era centrado en el hombre. Esa es la división más grande que hace en estas religiones. Porque vamos a ver que los fariseos estaban también influenciados por esta corriente egocentrista. Y la corriente era, por ejemplo, había un mandamiento que era honrar a tu padre y tu madre. Conforme a la Torah es sencillo, honra a tu padre y tu madre. En todo lo que puedas honrarlo, ayudarlo y hacerlo pollero, honralo, eso es sencillo. Pero sin embargo los fariseos habían cambiado la ley. Y estaban diciendo de que si tú quieres honrar a tu padre y tu madre, lo que es Corban o lo que era de ellos, si tú se lo das a Dios, tenía mucho más valor. Y sin embargo nuestro Adón Yeshua Mashiach dijo que no era así, que ellos estaban invalidando el mandamiento, porque el mandamiento claramente decía honra a tu padre y a tu madre. Entonces ellos estaban colocando otra cosa o lo estaban interpretando de una manera egocentrista. Así es. Porque era para el beneficio de ellos y del templo, no era para el beneficio de la familia, de la unidad, como él había establecido desde el principio. Así es, hermano. Es de manera tremenda lo que hicieron estos hombres. Entonces, los fariseos también eran una secta, era un tipo de religión que se ejercitaba en ese tiempo. Y por eso hubo mucha confrontación entre nuestro Adón Yeshua HaMashiach y entre ellos. Aún mismo Pablo, después que fue convertido, él vio claramente la diferencia entre una cosa y la otra. Y por eso en muchas ocasiones él confrontó hasta a Pedro, por el cual se dejaba arrastrar por ese tipo de pensamiento, por el miedo. Así es. Entonces pensaba en él y no pensaba en los hermanos. Seguimos en Romanos 10 para que veamos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, aquí vemos claramente de que él empieza a dar unas señales de que son importantes. Primero dice invocar. Segundo dice predicar. Dice creer. Dice hasta predicar. ¿Cómo nosotros podemos hacer todas estas cosas? ¿Cómo nosotros vamos a invocar a alguien que no conocemos? ¿Quién iba a hacer ese trabajo para que nosotros invocáramos de manera correcta a esa persona, a esa deidad, a ese Dios que nosotros queremos adorar? Eso es lo que está preguntando aquí Pablo. ¿Cómo vamos a invocar a ese Dios si no sabemos quién es? ¿Cómo lo vamos a adorar? ¿Cómo vamos a hacer un culto hacia Él? También dice, y si aún creemos que lo conocemos, ¿cómo sabemos si estamos seguros? ¿Qué es Él? ¿Qué bases tenemos? Él los pone, como decimos,
a morderse las uñas, a hacerle preguntas de que, wow, este hombre está haciendo muchas preguntas y verdad, yo no sé exactamente quién es, pero él da la respuesta a toda esta pregunta. Dice, mi hermano, tú quieres saber, al día que tú la adoras, dice, vamos a ir a la escritura, porque dice, como está escrito. Hermano Alberto, hay que hacer una nota de suma importancia. Cuando nosotros estudiamos las cartas de Rab Shaul o de Pablo, como dijo mi hermano, él primero presenta la situación y después más adelante, inclusive a veces hasta un par de capítulos después, te da la respuesta. Amén. Nosotros no podemos jamás tomar un versículo aislado y crear un pensamiento o crear una nueva doctrina. Quería hacer ese énfasis para que recordemos, como dice mi hermano, que él presentó la situación, te está haciendo pensar, te está dando la pregunta. Ahora, de acuerdo a las escrituras, él te la va a volver a dar la respuesta. Aquí viene la respuesta, lo vamos a ver, dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, shalom, de los que anuncian las buenas nuevas. Santo, gloria. Si han seguido el ministerio Despertar a Torah, nosotros tenemos una enseñanza bien concreta acerca de qué son las nuevas nuevas. Para ser concreto en esta noche y no tomar mucho tiempo en esto, la nueva nueva la está diciendo Isaías, que es la Torah. Esa es la nueva, que no era nueva, sino que venían a ser otra vez puestas a establecerla de manera correcta como la había establecido Moisés. Moisés en uno de los capítulos dijo a Moisés que iba a venir uno como él, hermano. Así lo dijo mi hermano. ¿Qué capítulo exactamente de la Torah dice eso? Recuérdemelo porque no lo tengo en este momento. Creo que en Deuteronomio, ya lo vamos a buscar. En Deuteronomio 13, yo quiero que vamos allá para que ustedes vean algo Siga adelante, yo se lo digo. Bello que dice la palabra acerca de cómo podemos reconocer un verdadero profeta. Y hay dos cosas que hace el Señor aquí. Primero, Él te da las instrucciones. Y segundo, te prueba para ver si alguien te puede sacar del camino. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Deuteronomio 13 dice de esta manera. Cuando se levante en medio de ti profeta o sodañador. Voy a hacer un espacio porque si ustedes quieren saber por qué nuestros hermanos judíos no creen en Jesús, sí creen en el Mesías. Todos los judíos creen en el Mesías, están esperando el Mesías. Ahora, ellos no creen en Jesús como el Mesías por esta simple razón, y se lo estamos leyendo para que usted vea la diferencia entre uno y el otro. No es el concepto de que ellos no creen en el Mesías, claro, ellos están esperando en el Mesías, pero no en el Mesías como se ha estado exponiendo. Ellos tienen en la Torah una cláusula que dice el Mesías tiene que tener estos parámetros. Si no tiene estos parámetros, ese no es el Mesías. No lo adores porque ese es un Mesías contrario a lo que estamos diciendo. Por eso el mismo Yeshua Mashiach dijo de que vendrán muchos en mi nombre diciendo, es más, vamos a leerlo, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Y estamos cayendo en esa situación una y otra vez, porque estamos confiando en la palabra de aquellos que nos están instruyendo y sin embargo estamos aboliendo todo lo que dicen las Escrituras. Y ese es el concepto más erróneo que podemos tener, porque la palabra es la que nos instruye, la que nos enseña. Nos dice aquí en el mismo libro de Romanos 10 que el fin de la ley, ¿quién era? El Mesías, ¿verdad? Y el fin quiere decir el propósito de la ley es llevarnos al Mesías. De manera rápida, la mayoría de los cristianos, por decir una de las dominaciones o en globalizarlo en toda una, es que la única parte de la ley que ellos conocen es la ley de sacrificio. ¿Por qué conocen solamente esa parte de la ley? Porque es la única ley que ellos pueden ver al Mesías. Sin embargo, si vamos a la Torah, en toda la Torah aparece el Mesías. No solamente en la ley del sacrificio, como exactamente Él fue el sacrificio por nosotros, eso es indudablemente, pero esa no es la única parte donde Él aparece. Si estudiamos la Torah, Él aparece desde el principio al fin. Por eso dice que en hebreo Él dijo que Él es el Aleph y el Taf. Él es toda la palabra, no solamente una sola parte. Seguimos en Deuteronomio, dice de esta manera. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Dice la palabra en Deuteronomio 13:3, dice, no harás oído de las palabras de tal profeta,
ni de tal soñador de sueño, porque el Eterno vuestro Elohim os está ¿qué? Probando. ¿En qué lo está probando? ¿Qué iba a hacer este profeta? ¿Qué iba a hacer este soñador? Mire lo que iba a hacer. Lo iba a desviar de un camino. ¿De qué camino? Mire lo que dice. Porque vuestro Elohim lo está probando para ver si amáis a vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de vuestro Elohim andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Entonces el profeta, tanto en el Antiguo Testamento como en el Brit Hadashah, tenía que tener esta cualidad, porque esta es una fundación que no puede ser quitada. Todo judío que conoce las Escrituras sabe de que Jesús supuestamente abolió la ley, que vino a quitar todo lo que tenía que ver con la Torá. Como muchos lo dicen, la tiró por basura. Pero sin embargo, aquí hay una cláusula bien clara que dice de que si viene un profeta y te dice que va a hacer señales y prodigios, pero sin embargo ese profeta te dice que vamos a servir a otros dioses y te lleva a actuar en contra de los mandamientos, estatutos y ordenanzas que tu Elohim, tu Dios, te ha dado, dice que tal profeta no lo oirás. Por eso que ellos no oyen a Jesús. ¿Por qué? Porque ese Jesús, conforme a lo que ellos dicen que hace, mi hermano, abole todo lo que es la Torah. Cuando el mismo Mashiach dijo que iba a ser la Torah. Amén, amén. Que le iba a llevar a otro estándar y que le iba a dar el entendimiento correcto de lo que es la Torah. Seguimos para que ustedes vean lo que dice en pos de tu Elohim andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión. ¿Sabe qué significa la palabra rebelión aquí, hermano? Adelante. Apostasía. Wow. Es la misma palabra. Rebelión es la misma palabra apostasía. Ahora sabemos por qué Pablo habla de la apostasía de los próximos tiempos. ¿Cuál iba a ser la apostasía? ¿Qué pasó en Hechos 21? Que le estaban diciendo que Pablo estaba apostatando contra la ley de Moisés. Y él aclaró que no. Él aclaró que no. Dice que él mismo era celoso de la ley y andaba conforme a todo lo que estaba escrito. ¿No era así, mi hermano? Así es. Lo podemos ver claramente allí. Lo puedes buscar en el libro de Hechos, capítulo 21, y va a ver cómo se desarrolla el contexto. Y ve que lo que ellos llaman apostasía es en contra de la ley de Moisés. Así es lo mismo que está diciendo este capítulo aquí. De que ese soñador o ese profeta que te dice que vayas en contra de la ley, los estatutos, la ordenanza del Señor, ese es un rebelde y ese debe ser cortado del pueblo. No puede estar entre ellos. Una cosa, hermano Eberto, que estamos viendo sobre la pregunta ¿a dónde, en qué parte de la Torá se habla sobre Yeshua? Sabemos que Yeshua está en todas partes en la Torá. Amén. Pero hay en Deuteronomio 18:15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará, Yahweh, tu Elohim, a él oiréis. Pero tú sabes lo que más me llama la atención en todo esto, que la porción que viene anteriormente está hablando de la idolatría, de las naciones que consultarían a agoreros, adivinos, con aquellos que estuvieran pasando a sus hijos por fuego, a Moloch. En esta época lo estamos viendo, hermano. Estamos viendo. Yo en estos días vi un video donde estaban pasando personas por fuego. Así es. Haciendo el mismo ritual que se hacía en la antigüedad, hermano. Así mismo es, hermano. Tremendo. Sigamos. Adelante. Hermano, para terminar ese capítulo dice, rebelión contra vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, tratando de apartarte del camino por el cual el Eterno tu Elohim te mandó que anduvieras, y así quitará el mal de medio de ti. Ahora entiende por qué el Mesías dijo que él era el camino. Amén. Él no te iba a llevar a algo diferente. Él te iba a llevar a lo que ya estaba establecido, a la Torá. Porque Él dice claramente que Él vino a hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Y la voluntad del Padre es esta, que vosotros pongáis por obra mi ley. Amén. Vemos en Juan 14, 21 que dice así el maestro, y usted lo va a poder ver en rojo, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y la pregunta